Les damos la bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, todos aquellos que amamos la palabra de Dios, que amamos las instrucciones de Dios para nuestra vida, esas instrucciones de Dios que tienen un objetivo, que es que nuestra vida dé en el blanco. Eso es el significado de la palabra Torá, instrucción del Padre para que la vida del Hijo dé en el blanco. Y esas instrucciones que hacen que nuestra vida dé en el blanco son los que estudiamos cada sábado a la mañana, cada semana completa, pero que redondeamos, sintetizamos cada sábado a la mañana sobre la base del estudio que durante toda la semana nos hace Ada para que podamos recibir una instrucción un poco más profunda de las Sagradas Escrituras. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Muy bienvenidos a todos, como decimos cada sábado, para nosotros es un privilegio, una gran bendición, un regalo de Dios, la oportunidad que tenemos de estudiar juntos cada sábado por la mañana estas instrucciones. En esta semana dos porciones sumamente interesantes, llenas de enseñanzas, llenas de aplicación para nuestras vidas. Una porción con la presencia de Yahshua muy visible en ella, a lo mejor muchos dirán, en medio de tantas instrucciones, de la tierra, de las cosechas, de las dedicaciones, de las bendiciones, pues vemos claramente la presencia de Yahshua en estas dos porciones. Y digo dos porque justamente esta semana nos abarca dos porciones. Así que bueno, dispuestos a comenzar. Bueno, como ustedes ven en su pantalla, nos toca las dos parashot, la 32 que se llama Behar y la 33 Bejukotai. Entonces vamos a empezar con la primera, vamos a ir lo más rápido posible, sintetizando obviamente, vamos a tomar los puntos más importantes, más destacables, a lo mejor todas. Los puntos son importantes, pero los más destacables los vamos a tomar y vamos a explicar esos puntos y bueno, quedará para el año que viene el resto, que tampoco nos va a alcanzar el año que viene, así que quedará para el otro año, tal vez un poco más y tal vez para el otro y para el otro, por eso cada año hacemos todo el ciclo completo de todas las porciones porque es tan rica la enseñanza de las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco que no terminamos de completar nunca y tal vez vamos a estar hasta dentro de 100 años, si es que vivimos 100 años, 120 como Moisés y todavía vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y nos van a enriquecer sus enseñanzas. Así que vamos a dejar a Ada que nos haga toda la introducción y que empiece directamente ya con el estudio. Usted tome nota, tome, como dice el pastor Enzo, tome su cuaderno, su lápiz, su papel y su Biblia y comencemos a estudiar esta porción. Antes de comenzar, recordarles, ¿no?, en qué día estamos hoy. Hoy estamos en el día 35 de esta cuenta que estamos llevando a llegar a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Es el día 35 o sería la quinta semana, es decir, el quinto Shabbat de las 7 semanas que debemos contar. Ya estamos un poquito más cerca de esta gran celebración, de esta fiesta, de esta cita de Dios, que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Volviendo a la parashá semanal, que es la número 32, lleva por nombre Behar, como bien dijo Horacio, significa en el monte. Las lecturas que abarcan es todo el capítulo 25 de Levítico, un capítulo largo, el capítulo 25 de Levítico tiene 55 versículos, y vamos a estudiar hasta Levítico 26, versículo 2. De la porción de los profetas, Jeremías 32, del 6 al 27, y del Nuevo Testamento, Jesús, hablando ahí en Lucas 4, del 16 al 21. Y los temas que va a abarcar esta porción básicamente es el año sabático, o llamado también Shemitah, el año de reposo de la tierra. Vamos a hablar del año del jubileo, vamos a hablar de la prevención de la pobreza
y del tema de los siervos israelitas. Como introducción podemos decir que la transferencia de la tierra y la posesión de los israelitas en Israel debían hacerse bajo la dirección de Yahweh, porque sabemos que Israel es una tierra santa. Fundamental que para empezar a entender también esta porción semanal, entendamos que la causa del exilio a Babilonia del pueblo de Israel fue específicamente por dejar de observar este año de reposo, año sabático o Shemitah. Es una palabra, Shemitah es una palabra hebrea, y cada vez que usted escuche de nosotros o de quien sea la palabra Shemitah, entendamos que se refiere a ese reposo anual cada 7 años. Cada 7 años, es decir, 6 años se trabajaba la tierra, el séptimo Dios instruía que debía dejarse reposar. Y por supuesto que sabemos que de Yahweh, de Dios, es toda la tierra, y también sabemos que Dios es un Dios equitativo y solidario, y que Él está en contra de la avaricia. Uno de los objetivos de esta porción, o una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar, es que nos enseña a depender solamente de Dios, en la confianza de que en la obediencia hay bendición. También nos enseña a valorar la libertad, porque va a hablar mucho del tema de la esclavitud, y nos enseña a respetar la dignidad de las personas, sea cual sea su condición de pobreza en la que transitoriamente se encuentra. En esta porción vemos a Yahweh Dios legislando, Él continúa legislando la convivencia en esta nación que, como decimos, ¿no?, es una nación que se está formando. Seguimos aquí con Israel en el desierto, camino a la tierra prometida, y vimos básicamente, ¿no?, que tanto a través del libro de Éxodo como del libro de Levítico, Dios se encarga de legislar la relación de los seres humanos con Él y la relación de los seres humanos entre sí. No hay una nación que pueda funcionar sin leyes, no hay una nación que pueda asegurar una convivencia pacífica entre los hombres si no se asegura el cumplimiento de una serie de leyes que va a regular las relaciones humanas. El principal objetivo de Dios es estimular a su pueblo de todas las épocas a confiar totalmente en Él. Por eso creo que el pastor Enzo diría que es una porción de absoluta aplicación y de vigencia, porque basta con mirar a nuestro alrededor la realidad que está existiendo en nuestro país y en el mundo, situaciones sumamente complejas desde lo económico, desde los recursos, desde las posibilidades laborales. Vemos que el panorama es cada día más oscuro. Por eso esta porción es tan detallada y hace tanto hincapié para enseñarnos a nosotros nuestra dependencia total de Dios. Y esa dependencia se traduce en el cumplimiento a sus obligaciones. Es muy importante que entendamos que Dios no hace nada por casualidad. Él ha establecido que 6 años se debe trabajar la tierra, un 7º año descansar. Y nosotros vemos con el cultivo intensivo a que están siendo sometidas las tierras fértiles, cómo se agotan sus propiedades. Realmente Dios es sabio. Dios es sabio. Dios hizo el mundo. Dice la Escritura que de Yahweh es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Así que Dios hizo el mundo, Dios hizo la tierra, Dios sabe cómo debe funcionar. Asimismo, Él nos hizo a cada uno de nosotros y Él ha determinado cómo debemos funcionar cada uno de nosotros, por eso Él ha dejado su palabra. En su palabra tenemos instrucciones acerca del funcionamiento de la tierra para que sea productiva como Él lo ha determinado, y también en su palabra encontramos el funcionamiento de cada uno de nosotros también para que seamos productivos tal como Él lo ha predeterminado. Si nos salimos de su palabra,
en cualquier circunstancia, ya sea con la tierra o con nosotros mismos, vamos a perder esa productividad, vamos a perder esa posibilidad de dar frutos y que esos frutos permanezcan para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos lo dé. Entonces, hay mucha enseñanza bíblica que podemos extraer de este año de descanso de la tierra que Ada pasa inmediatamente a explicarnos. Bien, con respecto al trabajo de la tierra, recordar siempre, ¿no?, que la economía de ese momento, especialmente del pueblo de Israel, era una economía básicamente basada en la agricultura. Y con respecto a esto, al trabajo de la tierra, de la cual proviene todo el sustento y la prosperidad, Dios establece ahí en el monte Sinaí, fíjense que en el capítulo 25, versículo 1, comienza diciendo: Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Se refiere específicamente al monte Sinaí. Y algo que me gustaría que también presten atención es que no solamente menciona el monte Sinaí en el capítulo 25, sino que lo vuelve a mencionar en el 26 y en el 27, ¿no? ¿Por qué hay tanto remarcar esta existencia o ubicarnos en la escena de que todas estas instrucciones de estos capítulos Dios se la da a Moisés en el Sinaí? Y esto es así porque consiste en que todo el pacto y los mandamientos de Dios, que son el fundamento de este pacto, fueron dados en el monte Sinaí, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre el monte Sinaí y el pacto que Dios hace con su congregación, con su pueblo, con su nación, con su quejilá. Sabemos, como bien lo dijimos, que Dios es el que da la tierra, y esto es así porque toda la tierra es de Dios, ¿no? Esto lo tenemos bien claramente ahí en el capítulo 2 de Génesis. Capítulo 2 de Génesis, versículos del 4 al 6. Dice también allí, en el versículo 2, la tierra guardará reposo para Yahweh. Y esto es así porque todo reposo ordenado por Dios es para Él, es para Dios. Ese reposo es para Dios, porque toda la tierra le pertenece. También este reposo de la tierra es reposo de las personas, porque no hay ni siembra ni cosecha, por lo que este debe ser un tiempo para que los hijos de Dios lo dediquen a Dios de una manera especial. El versículo 3 y 4 dice: 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y aquí el número 7 tiene un símbolo, un significado especial, ¿no es cierto? Sí, siempre que nosotros hablamos de día de reposo en la Biblia, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Una es para quién es el día de reposo. ¿A quién dedicamos el día de reposo? Y segundo, ¿qué significa esa palabra en hebreo que es Shabbat? La palabra Shabbat no significa cruzar los dedos en la nuca y ponerse a tomar sol en la terraza. Eso no es la palabra Shabbat. La palabra Shabbat significa reposo activo. Y acá nos está dando una demostración interesante. Jesús, Yahshua, habló de que el día de reposo fue dado por el hombre. Y acá está diciendo que el reposo es para Dios. Entonces, por el hombre, para Dios. Es un día de reposo, que quiere decir Shabbat, reposo activo. No es simplemente hacer nada. No es eso. No se trata de el descanso absoluto. Se trata de cambiar el foco. De cambiar el foco de las actividades cotidianas, las actividades productivas para uno mismo, como es el trabajo cotidiano, como es el ganar el pan con el sudor de la frente, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Pero dice Dios, bueno, 6 días trabajarás, pero el 7º día es para mí, es para que tengas
un encuentro de calidad. Yo he escuchado muchos, inclusive líderes de las iglesias, decir que todos los días estamos con Dios, Dios está permanentemente, la comunión es permanente con Él. Es cierto, el texto que dice orar sin cesar nos marca claramente eso, que aunque estemos trabajando, manejando, caminando, lo que sea que estemos haciendo, podemos estar en comunión con Dios, inclusive orando sin cesar. Pero una cosa es estar caminando con Él y haciendo otras actividades, y otra cosa es tener un encuentro para tener tiempo de calidad con Él, dejando todo el resto de las actividades para poner todo nuestro foco en esa cita con Dios y dedicar ese tiempo a Dios. Entonces son cosas muy diferentes. Entonces eso es el Shabbat. El Shabbat no es el descanso. El Shabbat es el reposo activo, es cambiar de actividad. En lugar de tener el pensamiento, el corazón, el alma puesta en la actividad que estoy haciendo todos los días, ahora poner todo mi ser, enfocarlo en Dios y dedicar un día completo para tener esa cita especial, ese encuentro y disfrutar de ese tiempo de calidad con Dios. Eso es también el descanso cada 6 años, el séptimo, el reposo de la tierra, porque es un reposo para Yahweh. Si usted quiere, para que la tierra adore a Dios. ¿Es válido decir eso? Claro que es válido. Es el séptimo año para que la tierra no esté enfocada en proveer el sustento al ser humano, sino un año en que la tierra también alaba a Dios, también adora a Dios. Siempre estamos hablando de un reposo activo, siempre haciendo algo dedicado a Dios. Por eso es reposo para Yahweh. Bien, algo interesante es que los 7 años de este ciclo de la Shemitah aluden a los 6.000 años de la historia que tendrán como clímax el séptimo milenio, que, bajo el gobierno del Mesías, para su congregación, para su pueblo, será un periodo de paz y reposo activo para ser sacerdotes reinando junto a Yahshua. Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo. Y hay que entender la profundidad de lo que Él quiso decir. Jesús, Yahshua, Jesucristo, es el Señor del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Bueno, 6 días equivalen a 6.000 años. Si usted mira el calendario judío, ellos están por el 5.700 y pico, más o menos algunas correcciones. Algunos dicen que ya están por el 5.990 y pico. Entonces, no importa, estamos en el 6º día desde la creación del hombre. Y estamos próximos a entrar en el 7º día. Ese 7º día, ese 7º milenio, es el reinado milenial de Jesucristo. Y fíjense que no será un día de reposo, de descanso. Es un día de reposo activo. Él es el Señor del día de reposo, el Señor del milenio. Él reinará durante 1000 años y nosotros estaremos con Él y seremos sus sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa. O sea que estaremos con Él no descansando, sino en una plena actividad, porque de Sión la ley saldrá y la palabra de Dios de Jerusalén deberemos enseñar la palabra de Dios, la Torá de Dios, a las naciones que hayan quedado para que adoren al Dios único y verdadero y al Cordero. Así que es muy importante que entendamos esto, el significado de ese reposo activo en el milenio. ¿Esto es escatológico? Sí, claro que sí. Estamos esperando que llegue ese día del reinado milenial de Jesucristo, pero no será para descansar, será para cambiar el foco de nuestro trabajo y dedicarlo totalmente al Señor. Bien. También, obviamente, en la interrupción de este trabajo de siembra y cosecha, es un beneficio para la tierra. ¿Por qué? Porque la dejamos descansar y un reconocimiento vez tras vez de que el verdadero propietario de la tierra sigue siendo Dios. Y otro detalle importante es que la Biblia habla, ¿no?, de que este día de reposo es un día para estar en armonía, para estar en paz con Él,
Y la verdad que el descanso para nuestras almas debe ser pleno, porque de eso se trata el día de reposo. Un día en el que obtengamos paz, no puede haber en nuestro corazón rencillas ni enojos, solamente comunión con Dios, comunión con los hermanos, el estudio de su palabra. Y en ese sentido podemos agregar Efesios 4, 26 y 27, que tanto lo hemos escuchado y estudiado de memoria, porque es cortito, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, lo hemos dicho tantas veces, pero nunca hemos entendido esto porque no teníamos el contexto bíblico, lo tomábamos fuera de contexto. Y el contexto bíblico es que el día para Dios empieza al anochecer del día hasta el anochecer del día siguiente. Por lo tanto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa no comiencen un nuevo día enojados. Eso es lo que significa. No comiencen un nuevo día. Como el día comienza al anochecer, entonces no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que el enojo termine antes del anochecer. No empiecen un nuevo día porque van a arruinar un nuevo día con el enojo. Y fundamentalmente, ya que estamos hablando del Shabbat, del día semanal de reposo, esto se puede aplicar allí. No comiences un Shabbat dedicado a Dios, esa cita especial con Dios, con un enojo. No lo empieces. Entonces, tratemos de arreglar todas nuestras diferencias, nuestras cuentas, dejar la ofrenda en el altar, andar, reconciliate con tu hermano, reconciliate con tu esposa, con tu esposo, con tu hija, con tu hijo, con tu primo, con el vecino, con quien sea, reconciliate y después vení a agarrar la ofrenda y entrá en el día de reposo, en el Shabbat, sin ningún tipo de enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, sabemos que el Shabbat empieza el viernes al anochecer. Entonces no llegues a ese momento con enojo. Bien, luego del versículo 5 al 7 dice: lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te la da para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y fíjense que vuelve a repetir, ¿no? Será año de reposo para la tierra, demostrando de alguna manera también que la tierra debe alabar a Dios en este año de reposo. Por eso el Salmo 66, 1 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. La tierra alaba a Dios teniendo un verdadero reposo activo, porque aún el producto de semillas que no fueron plantadas especialmente, sino que cayeron al suelo cuando se recolectó la cosecha del 6º año, esas semillas producen naturalmente, inclusive de una manera milagrosa. Por lo tanto, podemos decir que es la alabanza de la tierra a Dios. Y Horacio hablaba esto de reposo activo. ¿Por qué? Porque milagrosamente la tierra, aún en su descanso, nos dará para comer a nosotros y a todos los que estén con nosotros. Tal vez sea esta la tierra, la manera que la tierra tiene de alabar y adorar al Creador, esto es, produciendo frutos, aunque el hombre no se esfuerce, ¿no?, por sembrar y cosechar. El versículo 6 nos deja otras enseñanzas, y es que en este año de Shemitah está prohibido que la gente trate sus propios campos como si fueran de su propiedad exclusiva, lo que significa que ellos debían abrir los campos a todo el mundo, incluyendo al extranjero que morare contigo, lo que nos habla de la igualdad de todos
al permitir que otros se beneficien de lo que naturalmente produce la tierra como adoración a Dios durante este año de reposo. Todo el mundo, tanto los terratenientes como los jornaleros, los extranjeros, los pobres y aún los animales, deben gozar de acceso igualitario a la producción natural de la tierra, la cual debía ser usada como alimento de cada día y de la cual estaba prohibido tener usufructo comercial, es decir, que no se podía cosechar para vender. Lo que la tierra producía debía ser usado por todos libremente, incluyendo animales. Lo que no se podía era comerciar con ese fruto que la tierra diera naturalmente. Lo que el suelo producía se podía usar ellos mismos, el pobre, el siervo, el extranjero y aún el ganado. Por lo tanto, de acá podemos sacar algunas breves enseñanzas, ¿no? Enseñanzas para nuestra vida espiritual. Primero, nunca debemos olvidarnos que todo lo que Dios hizo es bueno y que todo le pertenece a Él, tal como claramente nos deja establecido Génesis y también Salmo 24:1, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces todo lo que Dios hizo es bueno y todo es de Él. Segundo, podemos decir que Dios hizo que la tierra produjera alimento para el ser humano bueno para comer, ¿no? Fue plan de Dios, fue voluntad de Dios que la tierra diera alimento al ser humano. En tercer lugar, Dios encargó al hombre trabajar y labrar la tierra para bendición, es decir, para obtener el alimento diario con gozo, siendo co-creador con Él. Esto es muy lindo, muy maravilloso entenderlo. Dios nos hizo co-creadores con Él. Dios hizo una parte, o hizo todo, pero después le dijo, ustedes cuiden y administren. De alguna manera somos los administradores de bienes que le pertenecen a otra persona. Esa persona es Dios. El hombre fue constituido mayordomo de Dios. En cuanto al lugar, podemos decir que cuando el hombre desobedeció las instrucciones de Dios y pretendió ser su propio Dios, el hombre trajo maldición sobre la tierra. Ahí, en ese castigo que Dios da contra el hombre, diciendo cómo iba, ¿no?, a tener que cosechar o trabajar con el sudor de su frente. En el quinto lugar, Dios apartó y bendijo una fracción de su tierra y se la dio a sus hijos, es decir, a su pueblo, a su congregación. Hizo que esta tierra fuera una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. O sea, que de todo el mundo y de toda esa tierra creada por Dios, Dios puso sus ojos y apartó especialmente una fracción de tierra que es la tierra de Israel. En sexto lugar, podemos decir que Dios le encargó a su pueblo que no contaminen la tierra que Él les había dado, porque la tierra continúa siendo de Dios, quien es santo. Dios tiene cuidado de su tierra para que su tierra no se contamine. Por eso, en este cuidado, para que la tierra se purifique, para que la tierra descanse, en este proceso de purificación, para evitar la contaminación, es básicamente el principio que encierra el año de Shemitah. Como punto número 7 podemos decir que por apartarse de las instrucciones de Dios, de la Torá, e ir detrás de los ídolos, abandonando a Yahweh, el único Dios vivo y verdadero, el ser humano contaminó la tierra que es de Dios, la cual también es figura espiritual del corazón del hombre. Por eso cuando Jesús habla de la parábola de la semilla y de cómo fue la semilla que cayó en distintos tipos de tierra, esa tierra es figura del corazón del hombre. El ser humano debe santificar la tierra que Dios le dio, es decir, también debe santificar su propio corazón. Y como punto número 9, quiero citar una hermosa promesa del Salmo 37:29 que dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre por ella. Por eso, desde Levítico 25, del versículo 1 al versículo 7, estos 7 versículos específicamente están hablando de este año de Shemitah,
que es lo que hemos desarrollado hasta ahora. A partir del versículo número 8 al versículo 22, Levítico 25, del 8 al 22, vamos a hablar del año del jubileo. Es interesante que la tierra que Dios nos ha dado, es una figura por supuesto, es una metáfora, es nuestro corazón. Y sabemos que la palabra de Dios sana nuestra tierra. La palabra de Dios sana nuestra tierra. Eso está en Isaías 55, 10 y 11. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces es importante que entendamos que nuestro corazón es la tierra que debe hacer germinar la palabra de Dios. Preparemos esa tierra, preparemos nuestro corazón para que sea tierra fértil y dé fruto a 30, 60 y 100 por uno, tal como dijo nuestro Señor. Cada 50 años, mejor dicho cada 49, había que contar 7 por 7. 7 por 7. 7 semanas de 7 años. 7 semanas de años. 7 semanas de 7 años. 7 por 7, 49 años. Y el número 50 era el año de jubileo o Yobel. Entonces, es fundamental ese año de jubileo, ese año número 50. ¿Por qué es fundamental? Porque todas las propiedades volvían, todas las tierras, todos los campos volvían a manos de sus dueños originales. La tierra había sido repartida por Josué cuando entraron a poseer la tierra prometida, y esa tierra de Canaán fue repartida entre las tribus de Israel, entre las 12 tribus. Cada 50 años, no importan las transacciones comerciales que se hayan hecho. Yo te vendo este terrenito, yo te vendo 5 hectáreas, yo te vendo 100 hectáreas, yo te vendo 1000 hectáreas, qué sé yo. Al año número 50, al año de jubileo, no había contrato que valga. Todo volvía a su estado original. O sea que las escrituras traslativas de dominio con las que se habían vendido las propiedades quedaban nulas. No se podían hacer escrituras que traspasaran esos 50 años, ese año del jubileo. Todo volvía a sus dueños originales. Y, sobre todas las cosas, todos los esclavos y siervos quedaban libres. No solamente las tierras volvían a sus dueños, sino que la vida de las personas volvía a las personas, la libertad. Quedaban libres absolutamente todos los esclavos. Bien. También esto, ¿no?, nos lleva a tomar conciencia de que la tierra y la libertad son dones de Dios, son regalos de Dios, y que la propiedad de la tierra, como bien decía Horacio, retorna a quienes Él la había dado. Si comprendemos la profundidad de esta instrucción, ¿no?, este jubileo servirá para abstenerse de estafar y robar, porque incorporarán la lección de que existe un amo omnipotente que es dueño de todo, y solamente Él establece quiénes serán los mayordomos o administradoras de la tierra que solamente le pertenece a Él. Volvemos a decir, ¿no?, todo es de Dios, la tierra es de Dios, todo lo que aún nosotros tenemos, aún lo que nosotros creemos que por nuestros propios méritos o por nuestro propio esfuerzo conseguimos, todo es un don de Él. Como decíamos, es un año de jubileo, ¿no?, de celebración, un año de alegría. Y la verdad, como todos sabían en qué año caía, porque era fácil hacer la cuenta, decíamos 7 periodos de 7 años, ¿no?, lo que nos da 49 años, entonces eso se podía calcular. Por lo tanto, se hacían contratos convenientemente con miras a ese año, calculando cuánto tiempo faltaba hasta que llegaba ese año. Es decir, si hacíamos un contrato en el año 25 de este periodo de jubileo o de Yobel,
el cálculo se hacía en base a los 24 años que estaban quedando, ¿no? Porque toda la tierra, o sea, se podía explotar este contrato, se podía trabajar esas tierras 24 años más hasta llegar al 41. Es decir, siempre el cálculo era con miras a este año de jubileo. Y esto muestra tanta sabiduría de Dios, ¿no? Porque proveía un medio para que la distribución de la propiedad por familias y por tribus se conservase equitativamente y para que nadie se hiciera rico de un modo desorbitado. Evitar, ¿no?, los excesos, que nadie se hiciera extremadamente rico, inclusive para que la tierra que Dios había repartido o a través de Josué entre las tribus no pasaran de una tribu a la otra, sino que aún esas tierras volvieran a esas tribus originales. Por lo tanto, es una ley sabia en lo económico y en lo social. Es importante que el número 7 es muy representativo en la Biblia, porque el número 7 representa la idea de que se completa un ciclo dentro de la creación. ¿Vieron? 6 años tardó Dios en hacer la creación y el séptimo dice que Dios mismo lo apartó, lo bendijo y Él reposó en el séptimo año de la creación. Entonces siempre el 7 representa la idea de que se completa un ciclo dentro de la creación. Por eso es que tanto el Shabbat semanal como el año de Shemitah dan testimonio de que la creación, siempre todo está relacionado con la creación original, con la creación del universo hecha por Dios. Todo nos lleva ahí, tanto el Shabbat semanal como el séptimo año de reposo de la tierra, o sea, el Shemitah nos lleva también a la creación. ¿Por qué nos llevan a la creación? Porque todo nos tiene que llevar espiritual y mentalmente a reconocer de que todo le pertenece a Dios porque Dios lo hizo. Es muy importante eso. Dice, no, pero yo no voy a descansar en el Shabbat semanal. Entonces no estás tomando conciencia de que aún tu trabajo secular le pertenece a Dios, aún tu vida, aún lo que tenés, lo que somos y lo que tenemos. Y lo mismo pasa con el año de Shemitah, el séptimo año. Es un reconocimiento de la creación de Dios. Acuérdense que este número 7 siempre nos referencia a la creación, porque ahí fue donde Dios apartó, bendijo y guardó el séptimo día de la creación. O sea que cada 7 días, cada Shabbat semanal, empezamos ese día, recordemos que todo lo que tenemos, todo le pertenece a Dios porque Él es el creador de todo, aún de nosotros mismos. Y esto se reafirma en el Shemitah, en el séptimo año, y en el 7 por 7, imagínense, mucho más. En el año 50. En el año 50, en el 7 por 7, el 49, y el año siguiente era el jubileo. Todo es un reconocimiento de que todo pertenece a Dios. Y Dios le dio a estas hectáreas, y le dio a aquel tantas cosas, y a tal tribu le dio tal porción de tierra. Y como es de Dios, volvemos todo a foja cero y volvemos al estado en que Dios creó las cosas, en que Dios repartió las cosas, porque en definitiva Él es el propietario, el único propietario, el único dueño. El versículo 9 dice, estamos en el capítulo 25, versículo 9, dice, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en el día de expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Es decir, que este día se proclamaba a son de shofar en todas partes del territorio y sonaba en el día de la expiación, cuando terminaba la celebración. Recuerden que el día de expiación no es un día de recogimiento y de arrepentimiento, pero cuando termina el día de expiación, en ese año 50, el día 10 del séptimo mes, ahí se hacía sonar este shofar. Bien. Algo interesante que habla en el versículo 10, dice, santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, será año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá
a su familia. Dice que proclamarán emancipación. Todos los siervos judíos deben ser emancipados, incluso los que no han llegado a trabajar un periodo de 6 años, que era el periodo mínimo que debía trabajar una persona israelita como siervo de otro, o aún si hubieran decidido seguir sirviendo a sus señores una vez cumplidos los 6 años, igual, aunque hubieran decidido seguir, llegado el año 50, ellos quedaban libres. Quienes habían sido vendidos a otras familias, ese día debían devolver a su familia original. Y la palabra jubileo, la raíz de Yovel en hebreo, significa carnero. ¿Por qué? Porque justamente el nombre del año alude al sonido del cuerno del carnero y al shofar que lo consagró. Y este término también significa movimiento. Está bueno el significado, ¿no? ¿Por qué? Porque movimiento está relacionado con que todos los siervos serán dejados libres, por lo tanto, todo el mundo gozaba de libertad de desplazarse o moverse de acuerdo a su voluntad. Yovel significa gozo o sonidos de alegría. Bien, algo que también dice allí es que en este año 50 se podía comer de los frutos que la tierra diera de manera natural, pero no se podía sembrar ni cosechar. O sea, lo mismo que pasaba en el año séptimo, pasaba en el año 50. Luego, en el versículo 13 al 17 hay una serie de instrucciones también, pero es interesante porque dice, el versículo 14 dice, cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Es decir, acá está hablando de que en un hijo de Dios no puede existir ningún razonamiento que tienda a hacer trampa. Claramente dice, no se hagan trampa los unos a los otros. No le vendas un auto fundido. Exactamente. Ay, le mete esos cosas que espesan el aceite para que no haga ruido abajo no solamente las válvulas, hace ruido la cola de las bielas y todo lo demás, y la caja, y le meten grasa a la caja y qué sé yo cuántas cosas. No, un cristiano no puede hacer eso, no puede engañar. Vas a tener que, a partir de ahora, cuando vendas un auto fundido, decirle, mire, señor cliente, el auto tiene tal y tal cosa. Es hermosa, la Torá de Dios es hermosa. A ver el versículo 14, un poquito más. Bien, porque, a ver, si nosotros creemos que todo proviene de Dios, no podemos esperar ser más listo que Él, ¿no? Y la verdad que si de alguna manera obtenemos algo haciendo esta especie de trampa o de engaño, tengamos por seguro que eso que obtuvimos lo vamos a perder. La progresión de los mandamientos de la Torá, desde el 14 al 55, todo lo que resta de este capítulo 25, implica que si la persona se deja llevar por la avaricia, y entonces por avaro no cumpla con las prohibiciones de la Shemitah o del jubileo, a la larga perderá su dinero y se verá forzada a vender los bienes que tenga. Y si a pesar de ello no hace teshuvá, entonces va a tener que vender su terreno ancestral, va a terminar vendiendo su casa y finalmente va a tener que pedir prestado con interés, algo que aquí está claramente prohibido, ¿no? Y si esta sucesión ascendente de castigos no surte a un efecto, en definitiva se verá obligada a venderse a sí mismo como siervo a su prójimo judío e incluso se llegará a vender como esclavo a un gentil. Por eso todos estos versículos, desde aquí, desde el 8
desde el 14 al 55, habla justamente de esta caída ascendente, digo yo, ¿no? Porque si uno no reacciona en un momento, pasa algo peor y pasa algo peor, hasta el punto tal de tener que venderse uno mismo como esclavo a lo peor que podía suceder, que era venderse como un esclavo a un gentil. Al final, y lo que es peor, venderá su alma haciéndose sirviente de algún culto idólatra. En el versículo 15 habla de conforme al número de los años después del jubileo. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque a los 50 años el campo retorna a sus propietarios originales. El versículo 17 ahí dice también: no engañe ninguno a su prójimo. O sea, vuelve a hablar de lo mismo, vuelve a hablar tanto el 14 como el 17. En el 17 vuelve a repetir: no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Yahweh, vuestro Dios. Habla de no hostigarse el uno al otro, habla aún de cómo tratarnos con nuestras palabras, los comentarios, para no avergonzar, para no herir a los demás. Lo que decimos siempre, ¿no? El libro de Levítico estuvimos viendo, ¿no? Semana tras semana, del proceso de santidad. Y este proceso de santidad, muchas veces nosotros decimos, bueno, podemos ser santos en nuestra relación de nosotros con Dios. Pero fíjense que Dios hace mucho hincapié para que la santidad en cada uno de nosotros se desarrolle, no solamente en nuestra relación con Él, sino fundamentalmente en nuestra relación con el prójimo. Por eso hablamos del trato con el prójimo, del cuidado para el prójimo, de considerar al otro, como dice el Nuevo Testamento, a los demás como superiores a uno mismo. Habla también de la manera en que hablamos, de la manera áspera, cortante, de la manera dura con la que muchas veces nos referimos a otros. ¿Pero por qué hace también referencia a esto? Porque es peor herir a alguien en lo personal que financieramente. Porque recuperarse de una crisis económica se puede, recuperarse de una quiebra se puede, pero la verdad que sanarse de las palabras hirientes que a uno le dijeron, por eso decimos, ¿no?, cómo tratamos a nuestros niños, porque esas heridas que producimos con nuestras palabras son heridas que probablemente van a llevar, a cargar el resto de su existencia. Entonces, aunque pidamos disculpas, muchas veces las palabras que dijimos ya no tienen vuelta atrás. Las heridas que dejan son profundas y estables en el tiempo. Luego habla del 18 al 22, dice: ejecutad, es una orden, ejecutad mis estatutos, guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Todo el mundo está buscando la fórmula de la prosperidad. Y yo encuentro acá en el versículo 18 la fórmula de la prosperidad en Dios. La seguridad que se le daba es que por observar estos días de reposo, de acuerdo con el mandamiento de Dios, no habían de perder nada, sino que habrían de ganar mucho. Dios les promete seguridad, abundancia en sus cosechas, no les iba a faltar alimento ese año, que no iban a sembrar ni cosechar, pero esta promesa es más amplia, no tiene límite de tiempo, es decir, me encanta, no tiene fecha de vencimiento. Esta promesa es para siempre. Esto tenía por objetivo estimular al pueblo de Dios de todas las épocas a confiar totalmente en Él. Como dice Primera de Pedro 5:7, echando sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué bueno que es la promesa de Dios, porque si ustedes miran el versículo 21, el 21, o el 20 dice Ada, dice, si ustedes dicen, ¿qué comeremos el séptimo año? ¿Qué comeremos el séptimo año? Si no vamos a sembrar. Claro.
Nos vamos a morir de hambre. Claro, y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Y entonces Dios dice que si guardamos sus mandamientos, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra segura. No solamente del día de reposo, está hablando de todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Todos. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Entonces dice, pero si no voy a sembrar el 7º año, ¿qué voy a comer? Y Dios dice en el versículo 21, y entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, o sea, el año anterior. Y ella hará que haya fruto por 3 años. O sea que va a haber fruto por el 6º año, por el 7º año y por el 8º año, y ya en el 9º van a cosechar lo que sembraron en el 8º. Es muy interesante. Dios es un contador perfecto, es un contador público inigualable. Él hace bien las cuentas para nuestra vida, no así nosotros. Nosotros no sabemos hacer las cuentas para nuestra vida y nos parece que no buscando el reino de Dios y su justicia, sino buscando nuestro propio bien, nuestro propio bienestar, nuestro propio negocio, y dale nomás, y dale, y yo trabajo y pienso mañana, tarde, noche, no duermo, estoy pensando en los problemas del país, en la economía, en esto, en el mundo, en la devaluación, en el dólar, que va a dejar de ser la moneda de transacción internacional, en esto, aquello, y cómo aumentan los precios, en aquello, y dale, y no busco el reino de Dios y su justicia, y te parece que vas a ser próspero con eso. Eso es para el mundo, por supuesto. Los gentiles buscan estas cosas, dice Jesús. Los gentiles buscan estas cosas. Pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas la van a recibir por añadidura. Algo interesante, el versículo 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces nos hablan de que la tierra es de Dios, que no se podía vender a perpetuidad, solamente se podía vender en relación a los años de producción, ya lo dijimos, cuánto se podía arrendar esa tierra, ¿no? Cuánto se podía usufructuar esa tierra hasta el año 50. Y algo interesante que hablan estos versículos es que si alguien por su pobreza debía vender su tierra para poder mantener a la familia, después la podía rescatar antes del año de jubileo. Y el precio había de fijarse de acuerdo con el número de años transcurridos desde la venta. Y si la persona no tenía los medios, y acá aparece una figura muy interesante, es que podía hacerlo su pariente más próximo. Este pariente se llama en hebreo Goel, que significa redentor. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahí aparece una figura, es la figura del Redentor. Obviamente, este pariente cercano que podía rescatar es tipo de Cristo, que fue nuestro Redentor, siendo nuestro hermano. Y durante el desayuno me comentabas de un Goel, sí, que rescató, redimió para unos muertos ahí, unos hermanos muertos, o para Noemí, si se quiere, y pasó la genealogía de Jesús. Vos. Siendo que él no tenía que estar en la genealogía, porque él estaba engendrando hijos para el muerto, o sea, el que tenía que pasar a la genealogía de Jesús era el muerto. Uno de los hijos de Noemí. Uno de los hijos de Noemí. Esposo de Ruth. Sin embargo, el que pasó la genealogía de Jesús fue vos, que redimió, cumplió este precepto de la redención para la familia de su hermano fallecido. La duda es si fue para su hermano fallecido o para Noemí. O para Noemí. Como quiera que sea, él redimió, y por el acto de obediencia a las Escrituras recuperó esa tierra, no para él, sino para la familia del fallecido, y en honor Dios lo hizo parte de la genealogía de Jesús, y ascendiente del rey David. Ascendiente del rey David. Y la verdad que esta redención representa la liberación de la esclavitud de cada uno de nosotros, porque Jesucristo es nuestro pariente más cercano
que nos podía redimir. Por esa razón, Él se hizo hombre, se hizo cercano a nosotros, se hizo como uno de nosotros, se hizo nuestro hermano. Y esto lo vemos claramente en Hebreos 2, 11 y 12, que dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Dios nos sacó de la servidumbre de Egipto, nos sacó de la servidumbre del pecado, para que ahora le sirvamos a Él. Él nos hizo libres cuando estábamos muertos, y hizo el proceso de redención, de redención. Jesús es nuestro Redentor. Él nos redimió, Él se hizo hombre, Él se hizo el postrer Adán para redimir lo que el primer Adán había perdido. Claro. El primer Adán perdió la tierra. Jesús se hizo el postrer Adán para redimir lo que Adán había perdido. Y si lo llevamos a Eva, Adán no fue el sacerdote de su mujer, no fue el redentor de su esposa. Él podría haberla redimido, él podría haber pedido perdón a Dios y haberse constituido en sacerdote de su esposa y haberla redimido. En cambio, Adán le echó la culpa en lugar de redimirla. Y vino Jesús y redimió a la iglesia, redimió a su esposa. El postrer Adán, que se hizo hombre, vino a redimir la tierra y vino a redimir a la esposa, vino a redimir a la congregación de Yahweh que había sido infiel. Bueno, ¿vamos para allá siguiente Y yo diría que sí, porque el tiempo avanzó. Acá queda el capítulo 25, tiene todavía muchas otras enseñanzas muy interesantes, pero dado lo avanzado de la hora, creo que está bueno que podamos hablar de la 33, de la porción 33, bueno, llamada Bejucotai, que significa en mis estatutos, y abarca desde el 26.3, Levítico 26.3, hasta terminar el libro de Levítico 27.34. O sea que hoy estamos terminando el libro de Levítico. Exactamente. Hoy terminamos el libro de Levítico. La semana próxima, Dios mediante, estaremos comenzando un nuevo libro de la Torá, Bad Midbar, libro de números. Bien. Fíjense cómo termina entonces este libro de Levítico, ¿no? Capítulo 26 y 27 son los últimos del libro, y termina detallando las bendiciones que el pueblo recibirá si el pueblo es fiel a su pacto con Dios. Y vemos que va a describir también las maldiciones, los castigos, las consecuencias que van a recaer sobre ellos si no son fieles al pacto. El principio general es claro. En los tiempos bíblicos, el destino de la nación reflejaba la conducta del pueblo. Si el pueblo se comportaba bien y en obediencia, la nación prosperaba. Si el pueblo desobedecía, eventualmente le ocurrían cosas malas. Y esto es exactamente un reflejo de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Fijémonos que habla de las bendiciones que Yahweh promete a su pueblo si permanecen fieles. Entonces va a prometer lluvia, fertilidad, productividad, protección, paz, seguridad, victoria sobre los enemigos, fecundidad y la presencia del Señor en medio de ellos. Genial, todo esto lo queremos, ¿no? Cualquiera diría en la iglesia, ¿alguien quiere esto? Levante la mano, y creo que todos levantaríamos la mano porque todos queremos siempre las bendiciones. Pero también habla de los castigos, de las frustraciones que iban a experimentar si invalidaban el pacto. Las maldiciones o los castigos de esta porción, fíjense que llama la atención, son más largas y más fuertes que las bendiciones, porque en el capítulo 26 las bendiciones las tenemos desde el versículo 1 al versículo 13. Ahí tenemos bien enumeradas todas estas bendiciones, pero fijémonos que desde el 14, el versículo 14, al versículo 46, muchísimos más versículos, es mucho más larga la cantidad de
estas consecuencias o maldiciones. Y esto es así, ¿por qué? Porque Dios ama y perdona, pero con la condición de que cuando hagamos algo malo, lo reconozcamos, expresemos remordimiento, restituyamos a quienes hayamos dañado y nos arrepintamos. Es decir, esto se sintetiza en hacer un verdadero proceso de teshuvá. ¿Por qué? Porque ese es el motivo por el cual Dios pone tanta atención en detallar minuciosamente. Hay muchas bendiciones si caminan en obediencia, pero tengan cuidado porque todas estas cosas minuciosamente las detalla para que entendamos la consecuencia de alejarnos de Él. Y la verdad es que en Éxodo 34:7 hay un texto ahí muy sutil tal vez, pero muy fuerte, porque dice: Dios no deja sin castigo al culpable. Éxodo 34:7. Dios no perdona al pecador que no se arrepiente. Y acá lo dice claramente Éxodo 34:7. Por lo tanto, la desobediencia resultaría en terror, en enfermedad, en conquista de los enemigos, en sequía, en esterilidad, en pestilencia, en invasión, en cautiverio, ¿no? La intención de Dios no es castigarnos, sino animar a su pueblo a vivir en una constante obediencia a sus mandamientos. No es la intención de Dios, Él no busca castigarnos, sino precisamente todo lo opuesto. Las maldiciones tienen la intención de ser una advertencia. La intención de Dios era disuadir, desalentar al pueblo a que peque. No se olviden que el miedo al mal es el más poderoso motivador para hacer el bien. Nada nos motiva más a hacer el bien que el miedo al mal, que el miedo a esas consecuencias de desobedecer las instrucciones de Dios. Y la Torá, al describir detalladamente lo que le puede pasar a la nación si pierde su orientación moral y espiritual, le habla a cada generación. Esta Torá viva, esta palabra de Dios viva y eficaz nos sigue hablando hoy y nos sigue diciendo: cuidado, prestemos atención, no funcionemos en piloto automático, porque cada vez que una sociedad comienza a desmoronarse, generalmente ya es demasiado tarde. Eviten lo malo, siempre elijan lo bueno, piensen mucho y elijan el camino que lleva a las bendiciones. Dios nos ha hecho seres pensantes y, como decimos siempre, con libre albedrío. Entonces, por eso Él detalla tanto las cosas malas, para que nos sirvan de advertencia, para que recapacitemos, para que pensemos antes de actuar. Porque esa es la función de todas las instrucciones de Dios. Siempre llevarnos al pensar, a elegir correctamente y a optar por obedecer a Dios. Fíjense también, si lo llevamos al plano de la vida natural, que todo gobierno humano sanciona leyes con penas para aquel que las quebranta. Pero Dios no es un Dios que se goza en el castigo, sino que Dios desea ser conocido como el galardonador de los que le buscan y le sirven. Eso está en Hebreos 11:6. Y 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, bien. Vamos entonces a empezar con el capítulo 26. Esta fue como una síntesis del 26. Perfecto. Bendiciones y maldiciones. Entonces vamos al capítulo 26. A ver, ¿qué decimos del capítulo 26? El versículo 3 es fundamental. Dice el versículo 3, a ver. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Entonces, está hablando de todas sus instrucciones para que nuestra vida den el blanco. No se olviden nunca de eso.
Esto no es el concepto de nomos del griego, que era la ley romana, que si vos había una ley que te daba el emperador y si la quebrabas tú te crucificaban, te torturaban primero con azotes, latigazos y después te crucificaban, te liquidaban. Esto no es nomos del griego, esto es Torá. Torá, que es la instrucción de un padre a su hijo para que su vida dé exactamente en el blanco. Instrucción de un padre o instrucciones de un padre a su hijo para que su vida dé en el blanco. Entonces, cuando leamos este versículo 3, debemos entender eso. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, mis instrucciones, para que tu vida dé en el blanco, y lo pusiereis por obra. Entonces, está hablando de anduviereis, guardareis y pusiereis por obra. Anduviereis. Andar es sinónimo de caminar, de marchar, de recorrer, de ir, de funcionar, de moverse, de encaminarse, de obrar, de avanzar, de adelantar. Eso es andar. Entonces, ¿en qué tenemos que andar nosotros? Debemos andar en la Torá. Y para hacerlo, debemos estudiarla cada día. Si no, ¿cómo vamos a andar en los mandamientos o en las instrucciones de Dios si no las estudiamos, si no las conocemos? Dios está diciendo, apuntá con el arco y la flecha para allá, allá está el blanco, ¿ves? Ese cuadro que está allá, todo con círculos concéntricos, ¿ves? Que hay un circulito en el medio ahí, trata de apuntar. Dice Dios, pero vos nunca escuchaste lo que Dios dijo, porque no estudiás su Torá, sus instrucciones. Y como no sabés que tenés que apuntar al redondito del medio, te distrajiste y pasó un avión y le querías pegar con la flecha. No vas a llegar porque está muy alto. Entonces, debemos andar en la Torá y para hacerlo debemos estudiarla cada día porque no se puede caminar sobre algo que se desconoce. Dice, si anduviereis, guardareis. Guardar se trata de guardar en la mente y en el corazón. Y el Espíritu Santo de Dios fue dado a nosotros para asistirnos en esa tarea. Dice, no, pero acá la Biblia dice en Ezequiel 36:25 que voy a dentro de vosotros mi espíritu y andéis, el 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O en Jeremías 31:33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Da la ley de Dios, la Torá de Dios en mi mente y la escribe en mi corazón. No. Si no la estudias, no, eso es fantasía. Es fantasía. Él la revela y te da la posibilidad de caminar en esas instrucciones de Dios. Pero si vos no abrís la Biblia y lees las instrucciones de Dios, ¿qué estás esperando? ¿Que el Espíritu Santo venga y la lea por vos y te la imprima no sé dónde, en las neuronas, qué sé yo? Hay tantas fantasías en la iglesia, tanta fantasía. No es magia. Debemos estudiarla cada día, las Escrituras, porque no se puede caminar sobre algo que no se conoce, dijimos recién, y el Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, Él nos asiste en la tarea y nos revela lo que está en el corazón y en la mente de Dios para que no la entendamos mal. Pero estudiarla la vas a tener que estudiar vos. Y lo tercero que decía ahí, el versículo 3, y los pusiereis por obra. Poner por obra significa cumplir correctamente. Entonces, queremos recibir las bendiciones que Dios da en estos versículos, entonces debemos esforzarnos, ponerla por obra. Poner por obra algo fácil, la hace cualquiera. Poner por obra algo difícil, tenés que apuntarle al blanco. No, pero se me cansó el brazo. El dedo que tengo acá, el arco, se me cansó. Los dedos con los que tengo la flecha se me cansaron. No, me quiero sentar. No. Hace falta un esfuerzo para poner por obra las instrucciones de Dios. Entonces, debemos entender que la Torá es el aspecto más importante de nuestra vida. El aspecto más importante. Nuestra regla de fe y conducta, exacto, decía Lutero.
Exacto, y después de lo que predicó Jesús, arrepentidos y creed, o sea, hagan teshuvá, vuelvan al Padre a través de Cristo, pero ahora vivan en Cristo a través de la verdadera fe bíblica. Y la verdadera fe bíblica es caminar en las instrucciones de Dios. Por lo tanto, entender que esto significa entender que el aspecto más importante de nuestro diario caminar es el conocimiento de la Torá. Entonces, necesitamos que el estudio de la Torá transforme nuestro comportamiento en todos los aspectos de la vida. Estudiar para poner en práctica, no estudiar para conocer, para meter letra que mata. No es letra que mata. La letra que metemos en nuestra mente, si estamos llenos del Espíritu Santo, va a ser el Espíritu el que vivifica. Amén. Y nos pone en práctica, nos hace poner en práctica esa letra que hemos estudiado. Porque la letra mata, el Espíritu vivifica, pero nosotros dijimos que el Espíritu Santo fue dado para dar la Torá de Dios en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón. Así que eso significa lo que yo siento y pienso es de acuerdo a cómo vivo. Entonces, nuestra vida debe estar teñida de la Torá de Dios, de la instrucción de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo para ponerla en práctica. Bien, ahí tenemos toda una serie de bendiciones maravillosas. Habla de dar la lluvia a su tiempo, en el momento adecuado, para las cosechas. Habla de que vamos a tener abundante fruto. Interesante, el versículo 5 dice, 26:5 dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, comeréis del pan hasta saciaros, habitaréis seguros en la tierra. Bueno, una serie de muchas bendiciones. La verdad que Dios fue y es muy bueno con nosotros. Cuando Él vino a nuestro corazón, siempre y cuando nosotros tuviéramos la intención de buscarlo y obedecerlo. ¿Por qué? Porque primero nos llevó a conocerlo a Él. Muchos de nosotros lo hicimos a través de la Iglesia Católica, donde aprendimos a amar a Dios. Luego, muchos de nosotros nos permitió conocer a Yahshua y recibirlo en nuestro corazón a través de la Iglesia Evangélica. Y actualmente nos permitió conocer su santa palabra en la interpretación correcta, que es eso que estamos experimentando sábado tras sábado, ¿no? Ya no una cuestión de religión, sino haber vuelto a Dios, volver al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Por la obediencia, estando en una bendición, nos alcanzó la siguiente. Y así es, nosotros y muchos probablemente ustedes puedan dar testimonio de esto. No me quiero detener en las bendiciones, que son muchas. Quisiera avanzar un poquito más, si te parece. ¿A dónde quieres avanzar? Y avanzaría a las consecuencias de la desobediencia, que está a partir del 14, ahí. A partir del versículo 14. Exactamente. Bien, desde el versículo 14 hasta el 43. Hasta el final, sería casi. Sí, hasta el 43, sí. Encontramos la amonestación de Dios y el establecimiento de las consecuencias de la desobediencia. Y como dijo Ada recién, no fue porque Dios quería castigar a sus hijos, porque Dios quería castigar a su congregación, a su pueblo. No, todo lo contrario. Siempre. Todo lo contrario. La ley que nosotros vemos, el Código Penal, claro, el Código Penal de nuestro país está para que vos sepas, si haces tal cosa vas a ir preso. ¿Cuál es la condena? ¿Cuál es la condena? Si haces tal cosa van a ser 8 años, si haces tal otra cosa van a ser tantos años, tal cosa, ¿ves? Y no está, porque el legislador quiso meter precio a toda la población. Todo lo contrario, es medicina preventiva. Es, miren, tengan cuidado porque si hacen tal cosa, esta es la pena. Por lo tanto, no la hagan porque no queremos meter preso a nadie. Entonces, miren el delito y miren su pena. Y cuídense de no cometerlo para no ser penado con ese castigo, con esa pena. Por lo tanto, es preventivo, es para que no se haga. Por eso Dios ha ocupado tan poco tiempo, tan poca letra ahí en las bendiciones, que son muchísimas, pero muchísimas más letra
más palabra ocupado en las maldiciones para que nos cuidemos. Y aún así, nosotros podemos ver, por ejemplo, la deportación a Babilonia, que es el cumplimiento literal de estas maldiciones. Dios le había pero dicho. literal de estas maldiciones. Exactamente. Entonces, Ada, ¿qué pasa con estas advertencias a la desobediencia? Algo que observamos acá en estos versículos es que el rechazo a obedecer la voz de Dios agrava el pecado. A medida que ellos iban desobedeciendo, Dios va diciendo, esto te va a pasar, si no reaccionás, algo peor te va a pasar. Lo que vemos es que vamos a encontrar en este detalle 7 fases de 7 castigos cada una, podríamos decir, ¿no? Cada fase es más severa que la anterior, hasta que lleguemos al arrepentimiento y que la misericordia de Yahweh nos alcance. El objetivo de Dios al castigar es corregir, y esto es importante. Siempre la disciplina, lo enseñamos también cuando enseñamos las clases de paternidad, ¿no? De paternidad del padre a los hijos, en la escuela para padres, hablamos de esto. La intención de la disciplina es corregir, no es penar, sino corregir. No es castigar. No es castigar, exactamente, es corregir, dándole a los hombres convicciones acerca de lo malo que es el pecado y obligando al hombre a acudir a Dios en busca de alivio. Por eso Proverbio 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fatigues de su corrección, porque Yahweh al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y fíjense que ahí el versículo 13 y 14 es todo lo opuesto a lo que habíamos visto en el 26:3. En el 26:3 hablaba de si obedecemos, si guardamos, si cumplimos. Y el versículo 14 y 15 dice, si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, todas estas cosas te van a pasar. Bien, entonces subrayen ahí, versículos 14 y 15. A ver, vamos al 15. Subraye, desdeñareis. Desdeñareis. Subraye, menospreciare. Y subraye, no ejecutando todos. Así como subrayamos antes. Mandar, guardar y poner por obra. Claro, acá vamos a subrayar en el 15, desdeñareis, menospreciare y no ejecutando todo. ¿Qué quiere decir desdeñareis? Si desdeñareis mis decretos, a ver, ¿qué es desdeñar? Desdeñar es desconsiderar. Si desconsiderás, si te burlás. Y eso lo estamos viendo cada vez más. Cada vez más que el día del Señor se acerca, cada vez vemos más personas que se dicen creyentes burlarse de los mandamientos de Dios. Dice, si desdeñareis mis decretos, van a venir todas estas maldiciones. ¿Y qué es desdeñar? Desconsiderar, burlarse, desestimar, desatender, rechazar. Decir que la Torá de Yahweh Dios está abolida o que fue clavada en la cruz por Jesucristo, esa barbaridad, es simple y llanamente burlarse y rechazar las instrucciones que Dios dio a su congregación para que la vida de sus hijos dé en el blanco. Desdeñar. Si menospreciar, a ver, menospreciar, ¿qué es? Menospreciar es tener a menos. Claro, darle menos valor, menosprecia. Menospreciar, menos valor. Dar la espalda, no darle importancia, ignorar, dejar, ofender, deslucir, rebajar, degradar, minimizar. Entonces, y tercero subrayamos, no ejecutando todos mis mandamientos. A ver, no ejecutando todos quiere decir no ejecutar significa no poner por obra. Es decir, no cumplir correctamente. Nótese la palabra todos mis mandamientos. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos. Es todos los mandamientos. Esto lo usan para decir no hay que cumplir ninguno, pero eso es blasfemia contra Dios, decir semejante barbaridad. Lo que significa esto es procurar cumplir todos, porque acá dice no ejecutando todos. Entonces la indicación es cumplir todos los mandamientos y no solamente aquellos que nos resulten más convenientes. Entonces la bibliografía hebrea enseña que el proceso pecaminoso abarca 7 pasos. A ver. ¿Cómo opera el pecado en el ser humano? En primer lugar, no se dedican al estudio de la Torá. En segundo lugar, no realizan los mandamientos. En tercer lugar, se enojan contra quienes son fieles a la Torá. En cuarto lugar, odian a los sabios que exponen las ordenanzas. Quinto lugar, impiden que otros la observen. Sexto lugar, niegan que los mandamientos, todos ellos provienen de Dios. Y en séptimo lugar, niegan la existencia misma de Dios. Entonces, Ada, vamos que bien, tenemos 10 minutos. Vamos. Por eso solamente voy a mencionar que ahí van a ver en 16 al 17 una serie de castigos. Ahí habla 7 pecados y 7 castigos por cada uno de esos pecados. Versículo 16 al 17 es la primera serie. La segunda serie de los castigos van del versículo 18 al versículo 20. Bien, la tercera serie de castigos van del 21 al 22. La cuarta serie va del 23 al 26. La quinta serie de castigos va del 27 al 33. Ok. Y luego me gusta llegar ahí, al 40 y 41. ¿Por qué? Porque vemos que después de tantas cosas terribles, pero terribles, ustedes han estudiado esto durante la semana, hoy van a tener tiempo en este día de reposo de seguir meditando en ella, por eso no nos detenemos en cada una de estos castigos, podríamos decirlo así, pero me gusta llegar al versículo 40 y 41. Porque, ¿qué dice? Dice Levítico 26, 40 y 41. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres y su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. No hay nada peor que oponernos a Dios. Y fíjense, si ustedes leyeron todo el capítulo, que la palabra oposición se va a repetir muchas veces en esta serie de castigos. Si ustedes se oponen a mí, por eso, ¿no? Dios le dijo a Pablo, dura cosa. Jesús le dijo, Jesús, ¿no? Bueno, Jesús en el encuentro de Pablo con el sí, está bien. Jesucristo allí en el encuentro cuando Pablo iba camino a Damasco, le dijo, dura cosa te es oponerte a mí. Dura cosa te es oponerte a mí. Dura cosa te dar patadas contra el aguijón. Interesante, porque el aguijón era un palo con un aguijón en la punta que tenía el labrador para estimular al buey. Cuando se paraba el buey y no quería avanzar, lo pinchaba con el aguijón, con ese palo, con ese aguijón en la punta. ¿Y qué hacía el buey? El buey, en lugar de avanzar, pateaba para atrás contra el aguijón y se lastimaba. Más todavía. Entonces lo que estaba diciendo Jesús era, dura cosa te es oponerte a Dios. Bien, y el 41 dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Dice, confesarán su iniquidad. Acá Dios está hablando de que de alguna manera, en algún momento iban a tener que iniciar este proceso de teshuvá, este proceso de verdadero arrepentimiento bíblico. Entonces, Dios enumera ahí los pecados que Israel debe reconocer para que su contrición, este arrepentimiento, sea considerado como genuino. Dios exige que la confesión incluya el reconocimiento de que los pecados aún de sus ancestros estuvieron mal, y deben reconocer que los exilios que Dios les impuso no fueron producto del azar, sino que fueron producto porque anduvieron con Dios en oposición a sus mandamientos.
Y dice claramente que Dios lo saca de la tierra que él había santificado para dársela a su pueblo por heredad, porque la tierra de Israel posee una condición especial, como lo decimos siempre, debido a su santidad. El mundo todo es de Dios, pero Dios escogió una porción de ese mundo y esa tierra es santa, esa tierra no tolera la iniquidad, porque aunque por el pecado de Adán la tierra fue maldita, Dios apartó esa porción para santificarla y para que su pueblo habitara allí. Y habla de que se humillará su corazón incircunciso, porque un corazón incrédulo y no humillado es llamado incircunciso. Y sabemos que la Biblia habla, cuando habla de circuncisión, habla en Romanos y en Jeremías, habla de la circuncisión del corazón. Por lo tanto, la conclusión de esto, la conclusión total de estos castigos, vemos que en el versículo 42 dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Y vuelve a decir: y me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. 3 veces repite la palabra pacto, para dar a entender que Dios se acuerda siempre de su pacto con su pueblo y quiere que nosotros nos acordemos también. Dios se volverá a su pueblo por su misericordia, porque en virtud del pacto de redención y de gracia. Nadie está tan presto a arrepentirse como Dios lo está para perdonar a través de Cristo, quien nos fue dado por pacto a cada uno de nosotros. Bueno, y no sé... Sí, es interesante que el versículo 43 nos habla de la... a ver, el sí. 43, déjame leerlo, 43... Dice... La tierra será abandonada por ellos, sí, y gozará sus días de reposo. Piense en el exilio a Babilonia, sí. 70 años de exilio a Babilonia, 70 años. ¿Cuántos días de reposo equivalen? ¿Cuántos séptimo año? Son 70 años, son 10 veces el séptimo año que no hicieron descansar la tierra. Claro. 10 veces que no hicieron descansar la tierra, la Shemitah. que 10 veces que no cumplieron la Shemitah. Exacto. Y miren cómo se lo está advirtiendo, y después piensen en el exilio a Babilonia con Nabucodonosor y va a ver cómo Dios lo cumplió, porque Dios no es hombre para que mienta. Si Él te dice, esta es tu consecuencia, la vas a tener. Él dice, pero la tierra será abandonada por ellos, el versículo 43, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Fíjate, habla de menospreciar, lo mismo que había dicho, ¿no? Si ustedes menosprecian, si ustedes tienen fastidio, si ustedes lo toman, entonces está diciendo, eso fue consecuencia de haber hecho lo que yo les dije que no debían hacer. Quiere decir que Dios los obligó a cumplir lo que no habían cumplido. Exactamente. Al abandonar la tierra por el exilio, la tierra gozó de sus días de reposo. Exacto. Sus Shemitot. Vemos 2 pecados importantes pero relacionados entre sí. En primer lugar, la idolatría, y en segundo lugar, la desobediencia en relación con la Shemitah. ¿Y por qué digo en primer lugar la idolatría? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Exacto. Es idolatría. La idolatría está relacionada con no guardar el día de reposo de la tierra, y el ídolo es el dios dinero. Claro. Porque los que por quieren... miedo a perder, claro, dice, dinero o un beneficio económico, no guardaron las instrucciones de por Dios. eso Pablo le dice a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y después Jesús agrega, ninguno puede servir a 2 señores. Y yo cerraría
con este capítulo 26. No vamos a llegar a ver el 27, pero algo vamos a decir. ¿Sí? Sí, claro. Ok, bueno. ¿Cómo Pero para mí lo cerramos el importante 26? del 26 es a partir del versículo 44, que dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Yahweh, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, y firma yo, Yahweh. Acá vemos una esperanza trascendental. Israel nunca será destruida, ni siquiera en sus peores momentos. Dios no los rechazará. ¿Por qué? Porque Él va a ser siempre fiel al pacto. El pacto seguirá teniendo fuerza, va a seguir estando vigente. Esto significa que los israelitas siempre estarán unidos entre ellos por lazos de responsabilidad mutua que tenemos. Por eso hablamos tan importante nuestra relación con el prójimo. Y también porque el pacto fue lo que los formó como una nación. Fue a partir de ese pacto que podemos decir se constituyó esa nación de Israel, unidos solo por los términos del pacto que nuestros antepasados hicieron con Dios en el monte Sinaí. A pesar de la desobediencia, a pesar de la consecuencia del exilio que sufrieron, que explicó Horacio, por no cumplir, Dios consuela a su pueblo diciendo que aún en el exilio son todavía su pueblo, y el pacto con su pueblo sigue estando totalmente vigente. Y fíjense que el versículo 46 dice, termina el capítulo 26, versículo 46, diciendo: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. El 25 comienza diciendo: estas son las ordenanzas que Dios dio a Moisés en el Sinaí. Y acá termina el capítulo 26, vuelve a decir que son estatutos, ordenanzas y leyes que Dios estableció entre sí y su pueblo en el monte Sinaí. Bien, y para terminar entonces con este estudio, Ada va a hacer una síntesis del capítulo 27, que es el último capítulo del libro de Levítico. Entonces, con esto terminamos con el estudio de hoy. Bueno, la última parte del libro de Baikra o Levítico se enfoca en la fuerza de los juramentos, se enfoca en el poder de las palabras. Lleva por título Cosas consagradas a Dios. Cuando alguien se compromete a consagrarse a un animal, su vida, una casa, un campo, lo que sea, habla de esto, ¿no? De la fuerza de estos juramentos o de los votos, la fuerza que tienen las palabras humanas. Sabemos que las palabras de Dios tiene poder porque creó todo con su palabra, pero nuestras palabras tienen un gran poder, mucho más de lo que cada uno de nosotros nos hubiéramos imaginado. Este poder que tiene nuestra palabra es reflejo de la imagen de Dios en cada uno de nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El poder del habla nos define y nos diferencia del resto de la creación, pero trae aparejada una enorme responsabilidad. Porque el habla de Dios creó una realidad, trajo a la existencia lo que no existía. Y nuestra habla, el habla del ser humano, es un reflejo de la palabra, del poder de que la palabra de Dios tiene. Dios mantiene sus juramentos, aunque nosotros lleguemos a transgredir nuestra parte del pacto. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Todas las leyes, ¿no? Todas las instrucciones que están en este último capítulo contienen un mensaje alentador. Una vez que algo se dedica a la santidad, no puede reemplazarse. Y esto lo tomamos en relación a nosotros mismos. Si has dicho: Señor, me consagro a ti, me dedico a ti. Señor, te quiero pertenecer de acá hasta el último día de mi vida y por toda la eternidad.
Señor, consagro mi vida, consagro lo que soy, consagro mi capacidad, consagro aún mis bienes, aún mi familia, todo lo consagro a ti. No te vuelvas para atrás, porque eso es realmente una consagración a Dios, es una dedicación a la santidad, una dedicación a Dios, y lo que se dedica específicamente en este capítulo, lo que se dedica a Dios no puede ser reemplazado por otra cosa. Si te has dedicado a Dios, sé fiel a tu santidad, sé fiel a tu compromiso, sé fiel a tu emuná, a tu compromiso, a tu fidelidad, a tu lealtad, a aquel que fue tu Goel, que fue tu Redentor, el que te redimió para ser un reino, parte de esta congregación, la congregación de un reino de sacerdotes y gente santa. Dios los bendiga en este hermoso día de reposo, que los bendiga en su congregación con su propia familia, que los bendiga en su congregación con la familia de Dios, y que sea un día hermoso, lleno de la presencia del Señor en su vida. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, y nos encontramos el próximo sábado para arrancar con el estudio de un nuevo libro de la Torá. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.